Evidentemente hay mucho por lo que debemos de sentirnos orgullosos como mexicanos, pero sabe que también hay que estar muy atentos a los discursos, a los mensajes que de pronto nos dan, que nos dicen, en aquellas cosas que nos quieren hacer creer. Mire, por ejemplo, la Guardia Nacional, que hoy ya se presume como parte de Sedena. ¿Qué opiniones hay en torno a esto? ¿Qué debemos de leer también entre líneas? Ese es el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa. Y saludo con gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo está Raúl? Hola Magda, ¿cómo estás? Sí, esas letras pequeñas, eso que a veces no se dice. Oye, Magda, pero no sé si está Magda todavía. Víctor, ¿cómo estás? Te saludo, pero ahorita Raúl, que hablaba con el chef internacional Jorge Orozco, fíjate que y me vino a la memoria porque hace dos o tres ferias de libro aquí en Guadalajara presentó un libro que es sobre la cocina prehispánica de México. Es un librazo, ¿eh? A ver, son las recetas, ¿sí? Son las recetas una por una, ¿sí? Y además tiene otro libro antes, Jorge Orozco, que publicó sobre la gastronomía de los pueblos mágicos, Víctor, ¿sí? Y, vaya. A ver, la verdad es que le ha dedicado, el chef Orozco le ha dedicado a difundir, ¿sí? Esto que es uno de los grandes orgullos de este país, sin duda, la gastronomía, como bien lo has venido diciendo a lo largo de la mañana en tus comentarios, Víctor, que te he venido escuchando, es precisamente, son los litorales, es la gastronomía, son los lugares turísticos, es la diversidad que tenemos en este país y son muchos motivos para sentirse, la verdad, muy orgulloso de nuestro país, ¿sí? Sí, yo creo que pocos países le tenemos tanto respeto y cariño, por ejemplo, a los símbolos patrios, Víctor, ¿sí? Por ejemplo, la bandera. Bueno, claro, hay quien comete pifias como el gobernador de Nayarit, sí, que se creen innovadores y que se creen que están haciendo cosas buenas y que rompen y le dan y le cambian los colores a la bandera mexicana, una pifia que sí pidió perdón, disculpas y renunció ahí el de imagen del Estado de Nayarit, pero son pifias que se cometen porque no tienen civismo, porque no tuvieron las clases de civismo que muchos de nosotros sí tuvimos, sí, de respeto, de cariño a los símbolos patrios, a la bandera, al himno nacional, que desde luego son estos grandes símbolos de la mexicanidad y que muchos pues no la tienen, como estamos viendo estos señores, ¿verdad? Que simplemente se les ocurre cambiar los colores. Me parece una verdadera pifia, pero que hay cosas para sentirse muy orgullosos, sin duda, a pesar de los políticos, Víctor. Así es. Tienes toda la razón, Raúl, en ese comentario, y sí, yo lamento mucho, comentaba con Gabriel, esa falta de civismo que ya no veo yo en muchos jóvenes, en niños, que tal vez nosotros aprendimos en esos viejos libros de texto, ¿te acuerdas? Cuya portada era una mestiza cargando la bandera mexicana. La patria. Y donde los primeros grados, yo recuerdo, la patria. La patria. Y donde los primeros grados, primero, segundo, tercero, era un recorrido por el país. En donde tú era a través de unos jóvenes, me recuerdo que se hacía un recorrido por todo el país, ibas conociendo las regiones, indudablemente, aparte de que despertaba tu curiosidad, despertaba un gran amor por ese país, que ya con el tiempo, algunos, tú como yo, que tuvimos la fortuna de tener el oficio de ser reporteros, nos dio la oportunidad de conocer en situ, ver, vivir, pisar, viajar y comer esos lugares extraordinarios de ese México que todavía existe. Y parte de mi comentario anterior, Raúl, para darte la palabra, iba en el sentido de que México es mucho más grande que esas etapas o esos políticos o esas modas que estamos viviendo en este tiempo. ¿Qué somos nosotros en la dimensión del tiempo y la historia de esta nación? No somos más que un fragmento, más que un suspiro que dura, ¿qué? ¿Te gusta? ¿60 años, 70 años? En un país que tiene más de 8 milenios, en donde ha habido por lo menos 8 etapas, desde la época de la prehispánica, pasando por la colonial, pasando por la independencia, la revolución y el México actual. ¿Qué somos realmente, Raúl? Por eso hay que ver las cosas en su dimensión. Es mi opinión. Claro, ¿no? Y desde luego, y no está renegando de nuestro pasado, sí, que me parece que es una realidad, sí, nuestra característica de mestizos, o sea, pues así es, o sea, no podemos estar renegando, como muchas veces vemos que muchos políticos con un afán nacionalista, patriotero, sí, simplemente empiezan a criticar y a pedir que pidan perdón y cosas de este tipo. La verdad que más allá de todo eso, estaba revisando algunos datos que me parece interesante y quería comentarlos contigo,
viviendo hoy. Por ejemplo, el tema de esta solidaridad que los mexicanos hemos mostrado en esas grandes tragedias naturales que lamentablemente han golpeado fuertemente a nuestro país. En septiembre, por cierto, sí, los 19 de septiembre. Por supuesto. Sí, esas tragedias de huracanes que han golpeado a las costas tanto del Golfo como del Pacífico mexicano, y que vemos esa gran solidaridad del pueblo mexicano. Sí, más allá de las ayudas y de los apoyos, estoy viendo estas imágenes de Guillermo del Toro, estoy viendo imágenes, por ejemplo, de los astronautas mexicanos, de los futbolistas y de los deportistas. Hombre, cuántas cosas importantes ha tenido nuestro país. La solidaridad, y no solamente en las tragedias naturales, Víctor, sino también en las tragedias que ha provocado el hombre, directo o indirectamente, como el accidente del metro, como las explosiones del sector Reforma, aquí en Guadalajara, como las explosiones en San Juan y Guatepec. Sí, como esas tragedias tremendas que hemos vivido y que, bueno, lamentablemente seguimos padeciendo. Economía, Víctor. Nos guste o no nos guste, la economía de México ha estado en los primeros 15 lugares. No sé si seguimos siendo el número 15, pero era realmente un orgullo en aquel entonces que México, a pesar de las carencias, a pesar de estas desigualdades, de estas brechas que hay, es una de las economías fuertes, o era una de las economías fuertes del mundo, que le daban sustento. Turismo, somos uno de los principales países receptores de turismo, no como Italia, que tú conoces muy bien, no como Francia, sí, pero dentro de los nuevos destinos turísticos, sí, México ocupa un lugar importante de los países receptores. Entonces, hay tantas cosas, pero a veces, sí, este afán de polarizar, de dividir, de hacernos sentir que somos diferentes y que no todos tienen la fortuna de tener esto, a veces nos perdemos y nos llenamos de esta soberbia, nos llenamos de esta, pues no sé, una sensación de malestar que lamentablemente prevalece hoy entre muchos mexicanos. Y que fíjate, Raúl, dándole redondez al comentario con el que iniciaste esta plática, a veces es increíble cómo esa grandeza de México, que pese a sus dirigentes y a su clase política, yo pienso, ha logrado todavía figurar o figura entre las principales naciones del mundo por su gran riqueza, sí, en cuanto a territorialidad, en cuanto a costumbres, en cuanto a cultura, y también por su cercanía con los Estados Unidos, que hay que decirlo, es una gran locomotora que de una u otra manera nos jala, a veces en contra y a pesar de lo que nosotros podamos hacer y pensar. Pero te comentaba yo eso por lo que tú decías de la comida prehispánica. Platicaba recientemente con unos amigos que acaban de llegar de Europa y me decían que en Europa causa furor la comida prehispánica, furor la comida mexicana artesanal y furor también todo lo que tiene que ver con la medicina naturista y los tratamientos propios de nuestra región. Dice, no se explican, concretamente habían estado en Francia, estas personas me decían que no se explicaban cómo era posible que se le diera más valor a ese tipo de medicina y de comidas, son dos ejemplos, en lugares como Europa, que en México mismo, que no se impulsara más, que no se hiciera más a la araca de esa grandeza que teníamos y que sin embargo en otros países se apreciaba mejor. Haciendo un poco el comentario que señalabas al principio. Sí, fíjate, México hoy es, como tú dices, a ver, hay cosas que se han aprovechado bien, pero que se podrían aprovechar más. Hoy México es el 7º país del mundo que recibe divisas por turismo. Sí, el 7º. A ver, no es un mal lugar. Sí, al contrario, me parece que presenta una gran oportunidad hacia adelante para seguir cuidando nuestros litorales, ¿sí? Que no esté habiendo invasiones de playas, que no se privaticen los lugares y las playas o las zonas de Cancún. Yo recuerdo hace muchos años cuando podíamos ir a la zona de Cancún y muchas de las lagunas que hoy han sido privatizadas por grandes emporios internacionales, tú podías llegar y snorkear, bucear en cualquiera de esos lugares sin costo. Sí, hoy no puedes hacerlo. Se han venido de alguna forma privatizando muchos de los servicios, muchos del corredor que hay de Cancún a Playa del Carmen, que son playas hermosas que tiene el litoral de la península de Yucatán allá en Quintana Roo. Muchos han sido privatizados, sí, por grandes consorcios hoteleros que privatizan las playas y que incluso no permiten
que haya ni siquiera el paso de las playas. Ese tipo de cosas deberíamos de ser mucho más cuidadosos. Y hablo del gobierno, sí, que es el que tiene la autoridad, el que puede de alguna forma sí poner orden. No se trata de espantar al turismo, no se trata de correr a los inversionistas, sí, pero sí meter orden en muchas de las cuestiones que hoy lamentablemente le duelen a este país para seguir creciendo. Fíjate, un dato que estaba revisando, México ha perdido en los últimos 3 años el lugar número 15 de la economía más próspera del mundo y está en el lugar 17. Hemos perdido 2 lugares. Y no precisamente por temas que digamos que la economía nos ha llevado a la economía mundial, sino también porque ha habido decisiones que no son acertadas en este país. Pero bueno, no quería hoy enfocarme en las cosas negativas, sino más bien a las cosas buenas, que ojalá ese nacionalismo que sentimos una noche de ayer o un día como el de hoy, sí, esa mexicanidad que representa estos días, no solamente sea para estas fechas, sino debe ser todos los días, ¿sí? Y ir deteniendo, ir parando, ir criticando lo que hacemos aquí en Mega Noticias hace mucho tiempo, ir señalando las cuestiones que de alguna forma consideramos que no van bien. Que conste que criticar y señalar no es estar en contra de México, Claro. como a veces lo hace sentir el presidente. Así Es querer que las cosas mejoren y que finalmente lo que se trata es de corregir esos errores. Y bueno, para documentar un poco ese optimismo tuyo, Raúl, hay que recordar que apenas la semana pasada se dio a conocer esa gran ciudad prehispánica que se acaba de descubrir nuevamente allá en la ruta del Tren Maya, que es una maravilla también, están apenas limpiándola y es sensacional lo que ahí se descubrió, que incluso está obligando a que se les guste o no, tienen que reacomodar parte de la ruta. Creo que ese es el México que realmente vale. Mira, hay por lo menos 190 lugares entre zonas arqueológicas protegidas en México. Las que conocemos, tú y yo sabes que hay tal vez el doble o el triple que están sepultadas, enterradas y que no se limpian precisamente porque no hay la capacidad para cuidarlas y evitar el saqueo. Esa es la grandeza de este país y decirte también que México, obvio, es uno de los países más fotografiados en el mundo por lo que tiene, sus valles, sus sierras, sus montañas, sus pirámides, sus mares, sus lagos, en fin, dime si no es hermoso este país y su zona prehispánica, su ruta de la independencia, su ruta de la revolución, y no se diga los grupos étnicos, olmecas, teotihuacanos, mayas, zapotecas, mixtecas, mexicas, todos con su cultura hermosa, Raúl. Vaya que tenemos un país que debemos de disfrutar y gozar y defender sobre todo. Y disfrutarlo también en la gastronomía, que ya hemos hablado ampliamente de esto. Venga. Víctor, pues vamos a seguir, desde luego que estos días se multipliquen en el año, ¿sí? Ese optimismo que vemos, ese nacionalismo que surge y desde luego bueno, estar atentos a las cosas que ocurren. Hoy en el desfile, hace unos minutos, el desfile nacional, la Guardia Nacional se convirtió en la estrella de este informe, en el centro precisamente de este recorrido. Sí, pareciera como que es algo que es bueno, pareciera, nos lo han vendido como es algo que está bien, que la Guardia Nacional, que en la Constitución dice que debería ser civil, sí, ahora de facto ilegal, sí, pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional, con todos los asegúnes que esto signifique, que ya hemos comentado a lo largo de la semana. En fin, Víctor, que tengas un buen fin de semana. Raúl, prefiero quedarme con tus 2 recomendaciones que voy a salir a buscar. La comida de los pueblos mágicos y la comida prehispánica de México. Creo que esa es la mejor manera de invertir las siguientes horas. Te mando un saludo. Un saludo, gracias, Víctor, saludos.